Bueno, hoy quiero compartirles un tema que en esencia trae controversia, trae debate, trae puntos de vista disímiles, es decir, de diferentes tribunas que se dicen, eso sí, eso no. Y también un tema que trae mucha especulación, mucha fantasía, mucho Marvel, diría yo, ¿cierto? Al mejor estilo de Marvel fase 2. Pero bueno, queremos compartirlo de una manera bíblica, ¿cierto? Bíblicamente hablando. Y el tema es cómo combatir los demonios. Dígale que está al lado, te van a asustar. No, mentira, no le digan así porque no van a asustar a nadie, no se preocupe. ¿Cómo combatir los demonios? Y bueno, yo quiero empezar contándoles que bueno, algunos conocen algo de mi historia, pero yo crecí, hablando de mi adolescencia, un poco, yo crecí en la Cali del Avivamiento. Es decir, la Cali conocida en ese tiempo, en ese momento, por sus grandes vigilias multitudinarias en el estadio. Esas imágenes empezaron a recorrer el mundo entero de cuando iba, porque yo fui uno de los asistentes a todas esas vigilias que eran de 6 a 6 en el estadio. Allí estábamos orando, estábamos clamando, estábamos cantando, estábamos escuchando palabra, y eso pues no se conocía de un estadio lleno 12 horas en oración, algunos incluso iban en ayuno, vigilias muy largas, y se empezó a hablar del avivamiento de la ciudad de Cali. Yo fui testigo, como dice el programa, testigo directo de eso, testigo presencial de ese momento que se vivió en la capital del Valle. Eso generó otro tipo de cosas, incluso era la Cali donde se tenía una emisora en vivo en la FM, Poder Estéreo. Algunos escuchaban, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, yo ya estoy más viejito, pero bueno, algunos escuchábamos frecuentemente Poder Estéreo, ¿cierto? Había emisora cristiana, casi que 24 horas, programación de música, de predicación en la FM. Eso era un poco extraño. Eso funcionó en Cali, y se puso de moda en el mundo secular. Algunas canciones cristianas, y lo cantaban en todo el mundo. Yo, como ya lo saben, estudié en un colegio cristiano. Y también allí nací, me desarrollé en la Cali del crecimiento de algunas iglesias y el nacimiento de algunas iglesias. Como la iglesia del profeta Randy McMillan, estamos hablando del Centro de Amor y Fe, Nazareno, grandes iglesias empezaron a hacer sus apariciones, su crecimiento explosivo, Misión Paz. Y este tema de los demonios empezó a causar sensación, ¿cierto? Yo recuerdo, claro, transitaba, yo, aunque tenía una iglesia base, tenía amigos del colegio, amigos de la cuadra. Me decían, hoy es sábado, te invito a mi iglesia, que es de jóvenes. Y bueno, vamos el sábado a tu iglesia, te acompaño, visitamos y todo eso, y allá nos reunimos. Y yo recuerdo entonces que en algún momento muchas personas empezaron a ver demonios en todo lado. Ya uno le daba miedo hasta hablar, ¿cierto? Porque entonces uno llegaba y le preguntaban los amiguitos y los líderes de la iglesia una pregunta: ¿usted se ve los Simpson? Sí, camine para el cuarto de liberación, vamos a hacer una liberación. Había un cuarto, no sé ahora, pero había un cuarto para la liberación, porque tenía que ser libre del espíritu de los Simpson, ¿cierto? Si alguien entraba en depresión, toda depresión en ese momento era demoníaca. Usted está deprimido, camine para el cuarto, vamos, hermana de liberación, por favor, ministerio de liberación, camine, vamos y vamos a hacerle liberación. Es decir, se veían demonios en todo lado. Es más, hasta
hasta en un partido de la América había demonios, no sé cómo, ¿cierto? Era el diablo allí, no sé qué pasaba. Pero en todo lado se veía de él. Si alguien tenía gripa, todo espíritu de gripa sale de Jesús y era liberado o libre de ese demonio. Entonces fíjense que fue una época donde se llevó al extremismo este tema de lo que todo era demonio. Y se empezaron a escuchar líderes, predicadores, hermanos, televangelistas que hablaban más de los demonios que de Jesús. Eso me preocupa. Yo escucho un predicador, o escucho un líder, un pastor, una pastora, que habla más del enemigo, más de los demonios, más del diablo, más que de Jesús. Pues me preocupa, ¿cierto? Pues digo, bueno, está viendo más al diablo que a Jesús. Pero si bien es cierto, es un tema real, que creo que hoy, con el conocimiento bíblico que todos tenemos, debemos tratar de equilibrar, no ignorar, porque nos fuimos ya al otro lado, ¿cierto? Vino la burla, pues que todos son demonios, el demonio de esto, el demonio del otro, si alguien tenía pereza era un demonio también. Vamos a librarle de ese demonio de la pereza, porque eso no puede vivir. Tiene que ser libre de la pereza, es un demonio. Todo era. Pero también nos pasamos al otro lado, que ya nada era un demonio. Que todo era las circunstancias, que todo era lo natural, que todo era lo circunstancial. Y bueno, por eso quiero que leamos entonces en esta mañana la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21, perdón. Y de ahí en adelante vamos a leer. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, me llama la atención mucho este texto antes de seguir leyendo. Me llama mucho la atención, porque la gente se admiraba, está hablando de Jesús, ¿se admiraban de qué? De su doctrina. No se admiraban de su poder de hacer milagros, que lo tenía, por supuesto. No se admiraban de lo sobrenatural, que lo hacía, por supuesto, sino que dice que se admiraban de su doctrina. Y en todo el pasaje vamos a ver cómo un endemoniado es libre, pero que le da la autoridad a Jesús es la palabra del Señor. O sea, no aparece Jesús primero liberando endemoniados y después predicando. Aparece enseñando y después liberando. Es decir, el poder de la palabra. Dice, porque les enseñaba, el poder de la enseñanza bíblica, como quien tiene autoridad y no como los escribas, sí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Me parece si oramos para que el Espíritu Santo nos hable y nos ilumine en esta mañana? Señor Jesús, pedimos que sea tu palabra que nos hable a nosotros, que sea el poder de ella ministrando nuestra vida, que sea la propia Escritura, Señor, trayendo verdad, trayendo liberación y trayendo, Señor, todo aquello que necesitamos arrepentirnos y dejarlo en esta mañana a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor esta mañana?
cómo combatir a los demonios. La palabra combatir me habla de una contienda, me habla de una guerra, me habla de un enfrentamiento, me habla de una batalla. Por eso le he titulado cómo combatir a los demonios. Y es interesante en esta primera parte, porque aquí tenemos a Jesús comenzando su ministerio público. Miren lo interesante. Tenemos Marcos capítulo 1, es decir, la presentación del Evangelio según San Marcos. Y tenemos a un Jesús en una liberación. Es decir, Jesús inicia su ministerio público con un endemoniado. Duro, ¿no? A mí no me tocó así, no sé si usted le tocaba así. Pero que le digan, hermanito, traiga el devocional hoy y usted le toque liberar un demonio allí. Uy, tremendo, ¿cierto? Eso sería muy complicado. Pero ese fue el inicio del ministerio de Jesús. Se enfrentó con un hombre poseído. Es decir, estamos hablando de tratar con lo satánico. Estamos hablando de tratar con lo oculto. Estamos hablando de enfrentar los demonios. Y mi hermano, mi hermana, así usted se dé cuenta o no se dé cuenta, hay un mundo malvado allá afuera. Hay un mundo espiritual real. Hay un mundo oscuro. Que yo no sé si está informado, desinformado o mal informado. Pero todos nosotros estamos en la batalla de lo espiritual. Sepa o no lo sepa. No, es que yo no sabía eso. Bueno, pues ya estás en la batalla. Estás dentro de la batalla. Porque es un mundo real. Muy, muy, muy real. Y no hay manera de que usted y yo podamos evadirlo. Ahora, yo sé que este tema para algunos puede traer risa, ¿cierto? En pleno siglo XXI, hablando de demonios, hablando de espíritus malignos, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia de esto. Cuando yo era niño, no sé si a usted le pasó, estamos como en épocas muy diferentes, pero yo recuerdo que los fines de semana, ¿cierto? Uno le pedía permiso a la mamá para salir a la calle, y uno salía a la calle a ventolear por allí, ¿cierto? Como dicen ahora, a dar un porondo con los amigos, a charlar de cosas bobas y a hacer jueguitos. Y uno de los jueguitos que teníamos cuando nos íbamos lejitos de la casa, porque esa era la idea de salir uno lejos de la casa, ¿cierto? Por allá de pronto en un pastal había una roca grande que había que mover entre 2 y 3 y nos gustaba hacer eso. Y entonces nosotros entre 2 y 3 movíamos esa piedra que pues para hacer unas pinguas era gigante para nosotros. Hoy de pronto uno solo con una mano la mueve, pero en ese momento teníamos que entre 2 o 3 mover la roca. Y nos gustaba, ¿por qué? Porque en la parte de abajo de la roca había puros bichos allí, se empezaron a mover, gusanos, una cantidad de bichos de la oscuridad, es decir, que le huían al sol. Y ellos buscaban otra vez la sombra y nosotros más corríamos la piedra. Y ellos buscaban, maldadosos, ¿cierto? Es uno de niños, sí, definitivamente. Pero aquí yo sé que ustedes comieron cucarachas, comieron lagartijas y todo eso, pero aquí están vivos, gracias a Dios. Pero nos gustaba ese jueguito, ¿cierto? Y ver cómo los bichitos, un poco de animalitos, y pues éramos como, porque no había internet, muchachos. Nos teníamos que divertir en algo, ¿cierto? Y nos quedábamos asombrados cómo todos los bichitos iban precisamente buscando otra vez la oscuridad. Bueno, yo hoy vengo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a traer luz a la oscuridad en el nombre de Jesús. Hoy vengo a correr la piedra del oculto para que todo bicho, todo animal, todo aquello que se quiera esconder en las temas, hoy vengo a exponer las tinieblas. Amén. Por medio de la palabra. Eso es lo que venimos a hacer entonces. Porque eso eran criaturas de la oscuridad. Y hay espíritus de la oscuridad. Espíritus inmundos de la oscuridad
que le gusta lo oculto, lo escondido, lo secreto, lo donde nadie me ve, los espíritus de la noche, ¿cierto? Y algo muy similar a lo que nosotros jugábamos en ese tiempo sucedió en la sinagoga. Fíjense que cuando llegó la luz y Jesús expuso el reino de las tinieblas, hubo un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Eso fue lo que hizo Jesús. Corrió la piedra, ¿cierto? Y esos demonios que habitaban en ese hombre reconocieron la pureza, reconocieron la autoridad, reconocieron la categoría, reconocieron el linaje, la santidad de Jesús y empezaron a gritar aterrorizados. Así que existe un mundo oculto, un mundo sombrío de las tinieblas. Y precisamente hoy quiero que usted aprenda algunos puntos para hablar sobre cómo enfrentar a los demonios. Y el primer punto que yo quiero compartir con usted se llama la realidad de lo satánico. Ahí está, la realidad de lo satánico. Es decir, cuando hablamos de lo satánico, estamos hablando de algo real, de algo que existe, algo que precisamente está allí para todos nosotros. Y miramos el versículo 23 que está allí. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, ¿cierto? Que dio voces. Y allí habla precisamente de eso, de que existe un mundo espiritual y este mundo es real. Porque Marcos, yo creo que Marcos es uno de los evangelios más originales que hay, que Mateo y Lucas beben de Marcos. Marcos, uno de los más tempranos también, y uno de los que nos da detalles de este mundo espiritual, ¿cierto? Y algunos de ustedes se asombrarán de que yo, Harold Campo, hoy esté hablando de los demonios. Supuestamente un hombre educado hablando de esto. Bueno, porque algunos se ríen. Claro. Y debo decirle algo. No hay forma posible de aceptar la Biblia como verdadera escondiendo algo que la misma Biblia nos cuenta. Y es el mundo espiritual, el mundo de los demonios. Por supuesto, la Biblia no se exagera hablando en todas sus páginas de los demonios. No, nos habla más de Dios, de la bondad, del amor, de la salvación, del perdón. Pero sí nos habla de los demonios. Y eso es algo que yo no puedo negar ni puedo esconder. Y mi experiencia en el ministerio me hace afirmar, corroborar que sí hay un mundo satánico, que sí hay la realidad de lo satánico, que cuando tú quieres dar un golpe a las tinieblas, los satánicos se te vienen encima. Hay retaliación, hay batalla, hay guerra, hay distracción, hay desánimo. Una de las mejores armas del enemigo se llama el desánimo. No hay mejor batalla ganada por el enemigo cuando nos desanima. Un creyente desanimado es un creyente desempoderado. Y se lo digo por experiencia propia, porque uno lee la Biblia, uno canta, pero desanimado. ¿Conocen cristianos así? No me digan, sí, yo, bueno, cada uno mirará, ¿cierto? Pero es un arma letal del enemigo, porque un cristiano desanimado, desalentado, es un cristiano desempoderado que no le da la gloria a Dios, que no vive como Dios quiere que viva, de gloria en gloria, de victoria en victoria, sino que todo le desanima. No, mira que hoy casi no vendimos. Ay, no, qué pesar, y se pone a llorar el cristiano. No, mira que estamos enfermos, llevados. Ay, sí, qué pesar. Y todo es un desánimo. No, las cosas no se me están dando. Y parece Pablo de malas, ¿cierto? Que todo le va mal, todo está malo, todo. Porque está desanimado. Y el enemigo conoce esa herramienta, conoce ese recurso y la usa en contra de nosotros. Así que hay gente que se puede reír, ¿cierto? Porque dice, en esta era sofisticada,
¿cómo es que vamos a hablar de demonios? Porque yo voy a hablar de demonios porque la Biblia habla de demonios. Y eso lo dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que sí hay un mundo espiritual maligno, malvado. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente: no todo lo espiritual es necesariamente bueno. Porque hay gente que está muy confundida. A lo que huela o se escucha espiritual es bueno. No, pues, pastor, es que me invitaron a una práctica espiritual. Eso es muy espiritual. ¿Y eso qué es? No, que consumir ya hay unas cosas espirituales. De hecho, se habla de bebidas espiritistas, ¿cierto? Precisamente porque producen ese éxtasis, porque producen ese ambiente. Así que usted no me venga a decir que todo lo que se escuche espiritual es bueno. No, pastor, que son prácticas espirituales. En diciembre que estuve con los indígenas, con 3 o 4 comunidades diferentes, ellos mismos reconocían que sus prácticas son ancestrales, son espirituales, pero que era un desafío ellos como creyentes decirles a sus líderes, a sus caciques, que aunque era espiritual, era del mundo espiritual oscuro, del mundo espiritual malvado. Así que hay una justicia espiritual y hay una maldad espiritual. La Biblia lo dice. La Biblia dice por allá en 1 Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hoy en día sí que hay que probar los espíritus, porque todo el mundo habla de Dios, todo el mundo menciona a Dios, y hay muchos haciendo milagros, y hay muchos haciendo señales, y hay muchos creciendo. Pero no todo el que dice Dios es de Dios. Por eso Juan nos dice aquí: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, luchamos contra fuerzas espirituales malignas en nuestra lucha. Y se lo voy a explicar así. Hay cosas que usted vive en su día a día, en su semana. Yo no entiendo qué pasó. Yo no entiendo si preparé todo, si hice todo bien, si me porté bien, si hice el paso a paso, y hay algo que está fallando. Bueno, porque hay una lucha maligna, ¿cierto? Y lo leímos ahorita: no luchamos contra seres humanos, contra fuerzas, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Así que nuestra batalla no es específicamente contra la pornografía, por ejemplo. No es específicamente contra las drogas, contra el alcohol. No es, bueno, algunos luchan con los suegros, no sé, mi suegra la respeto mucho, a mi mamá, suegra, muy linda ella, pero algunos luchan incluso hasta con los suegros. Pero esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra todas las huestes espirituales, ¿cierto? Y usted me puede preguntar esta mañana: pastor, ¿y cuál es la razón por la cual a veces no ganamos esa lucha? Porque a veces la perdemos, ¿cierto? A veces no nos matan, a veces salimos como el ring en un boxeo, salimos en knockout. En el primer segundo, ¡pum!, venga, ¡pum!, al piso. Y salimos como confundidos. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces no ganamos, y no ganamos porque ni siquiera sabemos cuál es la guerra, ni siquiera sabemos dónde es la guerra, ni siquiera nos presentamos a pelear. Y cuando yo digo nos presentamos a pelear, lo que usted está haciendo ahorita, reprendiendo todo en el nombre de Jesús, y aquí todo este demonio. No, yo no estoy diciendo que usted tenga que hacer eso todo el tiempo. Estoy diciendo que usted debe ser un entendido, que hay una lucha espiritual permanente y que usted y yo nos debemos presentar. Porque si usted no sabe dónde es la guerra, pues lo van a derrotar. O nos van a derrotar. Si yo voy caminando así, ¿cierto? Y por acá viene la guerra y yo voy para allá, pero yo me tengo que presentar al frente de batalla y dar la guerra. Escuché una vez acerca, precisamente hablando del ring, de un boxeador que salió a pelear y su contrincante él lo sintió más grande, más fuerte, más pesado, y sintió que lo estaban matando.
Y entonces sonó la campana, se sentó en la esquina y le dijo al manager: no, manager, tire la toalla que me están matando. Y el manager lo mira y le dice: pero él ni siquiera te ha tocado. ¿Cómo así que te están matando? Y él todo aterrado, y él se sentía sangriento, se sentía mal. Y él le dijo: bueno, entonces vigile al árbitro, porque entonces el árbitro me está matando. Y dijo: no, el árbitro tampoco te ha tocado. Quiero decirle que a veces nos están matando y no vemos de dónde viene eso. Porque es una lucha espiritual. Es una contienda espiritual. No hay nadie físico haciéndonos daño, pero hay alguien interesado en acabarnos. Y le voy a decir por qué. Porque el diablo no puede hacerle daño a Dios. Es imposible. Eso es imposible. No tiene cómo. No tiene el poder, las herramientas para dañar a Dios. Pero sí puede hacerle daño a sus hijos. Eso es como cuando usted quiere hacerle daño, pero cuando usted quiere hacerle daño a una persona, esa persona es como intocable. Usted dice: pues voy a tocarle lo que más ama a esa persona, a sus hijos. Yo sé que si me meto con sus hijos, esa persona va a sufrir, va a llorar, va a batallar, porque precisamente es lo que más ama a esa persona. Bueno, lo mismo pasa en esta lucha espiritual. Y eso tiene una razón de ser, y es que Satanás odia a Dios. Como lo odia y no le puede hacer daño, pues le hace daño precisamente a sus hijos en ese sentido. Pero entonces viene una pregunta: ¿quiénes son estos espíritus demoníacos? ¿De dónde provienen? ¿De dónde? ¿Podemos cambiar la pista a la otra? Que no te mandé hace 8 días, creo que todos se están durmiendo. ¿Paramos o seguimos? ¡Seguimos! ¿Quiénes son estos espíritus demoníacos? ¿De dónde provienen? Bueno, yo creo, y dice la Biblia, que esos espíritus demoníacos son ángeles caídos. ¿Cierto? Eso dice la palabra de Dios, eso dice por lo menos. Yo lo voy a leer aquí, usted lo puede anotar y leer en su casa. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice que el gran dragón o el diablo arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas a la tierra. Bueno, esto no fue literal ni será literal. Ya hemos visto en panorama bíblico cómo nosotros podemos empezar a acercarnos mejor a la Biblia. Y no es literal por una sencilla razón. Una sola estrella puede ser millones de veces más grandes que la Tierra. Así que no puede ser literal cuando dice que arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándola a la tierra. No, esas estrellas eran los seres angelicales que cayeron cuando Lucifer cayó. Y Lucifer, que significa portador de luz, quien era el hijo de la mañana, al caer se convirtió en Satanás, en el padre de la noche, precisamente de la oscuridad. Y cuando él se rebeló contra Dios, miles y millones de ángeles caídos cayeron precisamente con él, se rebelaron también contra Dios. Y si usted no me cree, podemos leer en la Biblia 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Esa es una referencia que usted puede anotar esta mañana allí. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó. Mire, estamos viendo hasta demonología hoy, todas las cosas. Estamos un poquito allí entrando en materia, en introducción. Ángeles que pecaron, eran preciosos, relucientes, pero la misma Biblia habla de estos ángeles en Judas 6. Le voy a dar esta otra referencia. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Y hay más escrituras, bueno, ahorita no es una clase de demología, por supuesto, pero hay más escrituras que nos cuentan que hay ángeles en la rebelión contra Dios, ángeles caídos que siguen a su líder, Lucifer. Ellos son invisibles, ellos son poderosos, ellos no tienen cuerpo propio. Ellos, ¿qué ven? Ellos ven cuerpos inhabitados, es decir, que no tienen a Dios en su corazón y ven una oportunidad de poseer ese cuerpo, de controlar ese cuerpo, precisamente por lo que estamos hablando, ¿cierto? Hacen su trabajo por medio de ¿qué? De la mente de la persona, del cuerpo de la persona, de la personalidad de los seres humanos, en ese sentido. Y esa es la razón por la cual el diablo se interesa tanto en usted y en mí. De nuevo, porque odia a Dios, odia con todo su ser a Dios. Así que la realidad de los demonios atacan a los seres humanos. Miren la siguiente acá. Los demonios atacan a los seres humanos por lo menos en 3 formas básicas. Si quieren las vemos dentro de 8 días o ya. Ustedes no quieren aguantar nada, ni suspenso, ni nada, sino que quieren ya. Bueno, vamos a ver. Número 1, la opresión. Esta es una forma que los demonios, y nótese que digo demonios porque la Biblia siempre habla de demonios en plural. La opresión. Dice el versículo 38 del capítulo 10 de Hechos. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos ¿quién? Los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. La palabra oprimidos literalmente significa gobernar a alguien, tomar autoridad sobre alguien, derribar a otra persona, ejercer dominio. Eso es la opresión satánica. Es decir, estamos hablando, mire que hasta Santiago nos da un ejemplo de opresión. Por ejemplo, Santiago 2:6 dice, nos hace una pregunta: ¿no os oprimen los ricos? Es decir, utiliza la misma palabra. Y está hablando de un rico pagano, un rico que no tiene a Dios. No es que ese rico sea malo. No, está hablando de un rico que no tiene a Dios en su corazón y oprime a los demás como si fueran sus subalternos. ¿Cómo los oprime? Los acosa, los molesta, los atiza para que ellos entonces caigan en ira intensa, ¿cierto? Se aprovechan de nosotros. Hay molestia. Y fíjense ustedes, hay muchos en las iglesias, y yo diría, no sé si muchos, pero yo sé que en la iglesia hay gente que en este momento está viviendo una opresión. Está siendo acosada, está siendo molestada, está siendo oprimida precisamente por el diablo, por sus demonios. Y aquí no lo dice, ¿no? Jesús vino y estuvo sanando a todos los oprimidos, porque Jesús sabía y conocía de esta opresión. No, esto no era para él como que, ay, ¿verdad? No, él vino definitivamente a liberarnos. Ahora, yo quiero decirle esta mañana, Satanás nos puede oprimir a todos. Yo solía pensar antiguamente que la forma de que Satanás no me podía oprimir era sin pecado, andando en santidad, siendo obediente, hasta que uno lea a Jesús en los evangelios. Jesús fue oprimido por Satanás. Y tú no dices, entonces Jesús se portó mal, pecó, la amarró, falló. No, pero sí vivió opresión. Así que no me diga usted que, porque hay gente que se confunde. Pero yo no sé por qué estoy oprimido si yo le camino a Dios, ando en santidad con Dios,
ando en obediencia con Dios. Qué importante eso, y eso hace parte fuerte de la guerra espiritual, la obediencia. No es una guerra espiritual que obedecer a Dios. Pero en este caso Jesús precisamente fue oprimido en ese momento. El diablo, vino a oprimir a Jesús. Eso es lo que estaba haciendo. Y hay una guerra, yo diría una guerra cósmica. Entre yo más predico y sirva a Dios, más se levanta en guerra. Porque fue lo que le pasó a Jesús. Dice que vino a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Y se le presentó el diablo en persona. Él vino a desatar esas ataduras que tenían a muchos aquí como apabullados. Y entonces hubo opresión. De hecho, Marcos 1, otra vez, primer capítulo del Evangelio, lucha con un endemoniado. Así que en ese sentido hay una guerra diaria con poderes espirituales que nos oprimen. Y esa es una forma en la que operan los demonios. Ahora yo quiero decirle, y ahorita se lo voy a explicar mejor, pero la opresión viene de afuera, es externa a nosotros. Así la puede identificar usted. Bueno, yo estoy siendo oprimido. Bueno, si esa opresión viene de afuera, pues usted está siendo oprimido. Yo recuerdo una época que ya les he contado, pero quiero contarlo desde este punto de vista, que yo quería buscar trabajo, quería trabajar, mi esposa decía que no, que otra cosa. Yo no, mejor hay que trabajar. Me fui a trabajar, ¿cierto? Y mis compañeras de trabajo me hicieron la guerra. Se burlaban de mí, no me hacían caso, y yo me empecé a sentir oprimido. Por ellas y por el diablo. Yo la veía con cara de diablo. Una cara de diablo, pero increíble. Y yo le decía a mi esposa, ¿cierto? Llegué a almorzar. Esposa mío, ¿cómo te sientes? Así o más oprimido, ¿cierto? Hay momentos de ese como que el pecho se le oprime, yo quiero como que salir de esto, como que, bueno, y bien oprimido porque sentía que no podía renunciar porque necesitaba el dinero, necesitaba vivir, necesitaba pagar las cuentas, ¿cierto? Y bueno, ese fue un momento de opresión bien, pero bien fuerte. Esta es una forma que trabajan los demonios. Voy a decirle una segunda: la obsesión. Y se lo voy a decir aquí en Lucas 6:18. Dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, ¿cierto? Eran sanados. Y bueno, por acá hay otra cifra que se la puedo leer, no se la voy a mostrar, pero se la voy a leer, que es Hechos 5:16. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Es decir, existe la opresión y existe la obsesión, precisamente, que es lo que estamos diciendo. Y si la opresión viene de afuera, la obsesión viene de adentro de nosotros. Ya se lo voy a explicar de mejor manera. Hay personas, por ejemplo, que viven obsesionadas con el sexo. Y esto se vuelve en un tormento. Ahora, no estoy hablando en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Porque usted está casado, tiene su esposa, tiene una bonita obsesión, entre comillas. ¿Cierto? Bueno, vamos a ser felices esta pareja, está bien. Pero hay personas que de manera malsana, ¿cierto? De otra manera, tienen obsesión. Y esto les atormenta. Gente que vive obsesionada con la pornografía. Hay gente que vive obsesionada y tiene un tormento permanente en su mente. Hay gente que vive obsesionada con las drogas. Hay gente que vive obsesionada con el odio. Hay gente que vive obsesionada con la venganza. Algún día me voy a vengar. Y es un tormento de un espíritu muchas veces inmundo, ¿cierto? Y hay personas que tienen todo tipo de ideas raras y extrañas que las moldean. Es decir, estamos hablando de personas que están atrapadas, succionadas por esta
obsesión y les atormenta. ¿Por qué digo que viene de dentro? Porque es algo almático. De acuerdo con lo que tú te alimentas, eso es lo que viene a tu mente. Es decir, por eso la Biblia dice, pensar en todo lo bueno, pensar en todo lo santo, en todo lo recto delante de Dios, en esto pensar, ¿cierto? En todo lo puro. Pero ¿cómo pensar en lo puro si yo leo cosas que no debo leer? Si veo videos que no debo ver, si escucho cosas que no debo escuchar. Recuerdo mis primeros años de docente, había una estudiante. Él me decía que mantenía muy deprimida, muy fuerte su depresión. Y entonces en un descanso pudimos compartir algunos minutos. Y yo le dije, cuéntame, ¿tú qué música te gusta escuchar? Reggaetón, claro. En ese momento, hace muchos años, estaba de moda Nicky Jam y todo eso apenas, ¿cierto? En su... Y entonces muéstrame una canción, y me mostró la letra de una canción. Y le dije, ¿tú crees eso que estás cantando? No, ni me había puesto cuidado, profe, pero pues me gusta esa canción. Y yo le dije, claro, precisamente la depresión viene de todo lo que tú escuchas. ¿Qué música escuchas? Y aquí no queremos satanizar, ¿cierto? Pero es que si la letra de eso te lleva a la depresión. En estos días por ahí estaban promoviendo, no sé si en Buga, en Tuluá, el cantinazo, el concierto del año, del despecho. Y esta gente que está despechada y escucha música de despecho. Pues eso es lo que lo atormenta. Porque esos son los pensamientos que lo obsesionan. Solamente piensa en eso todo el día. El otro me dejó y el otro me rechazó. Y todo el tiempo están obsesionados precisamente pensando en ese sentido. Y hay muchos que no están obsesionados ni con el sexo, ni con las drogas, pero sí están obsesionados con el dinero. Y eso les atormenta también. Porque aunque algunos son empresarios, algunos son emprendedores, ya ni siquiera se trata de ganar dinero. Se trata de estar por encima de los otros empresarios. Reconocimiento. Y están obsesionados y atormentados precisamente por esa obsesión que están teniendo. ¿Conoce usted a alguien obsesionado? Yo creo que hay mucha gente atormentada alrededor de nosotros. Hay mucha gente que está viviendo eso. Y eso proviene de Satanás. Y hay una tercera forma de operar. Y es la posesión. Dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A los quiénes? Endemoniados. A los endemoniados. Es decir, ¿a qué nos referimos con los endemoniados? Cuando el demonio, cuando Satanás ve una vida desocupada, ya lo dije al principio, es un campo blanco para empezar a poseer esa vida. Es decir, la vida de toda persona, su espíritu humano, debe estar poseído por el Espíritu Santo de Dios, controlado por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, que está hablando del control del Espíritu Santo. Pero toda vida que no esté controlada llena del Espíritu Santo, es un buen campo para ser poseído por los demonios. Eso es lo que... ¿Y qué poseen los demonios? ¿Qué controlan? La mente, las emociones, la voluntad. Porque eso es lo que nos estaba diciendo precisamente Marcos capítulo 1. Y el demonio posee a ese espíritu humano, lo controla, pasan toda clase de cosas terribles. Y este hombre, esta persona, esta mujer, en vez de expresar la vida de Dios, expresa la vida de Satanás. Es mentiroso, es calumniador, es mal pensado, es tramposo, es odioso, es de todo, digamos, como decía la pastora estos días, el fruto de la carne, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta de una persona poseída?
Satanás recibe la gloria en lugar de Dios porque está poseída por un espíritu diabólico. Ahora, viene una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios, un verdadero y legítimo hijo de Dios, ser poseído? Y ahí viene la respuesta. Por supuesto que no. Dice la Biblia en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Y voy a decirle la razón básica y sencilla, pero muy razonable y bíblica, por la cual un hijo de Dios sí puede ser oprimido, sí puede ser atormentado, pero no puede ser poseído. Y no puede ser poseído porque en su espíritu habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y no hay forma, la única forma es que el Espíritu Santo desaloje algo que le pertenece, que no lo va a hacer, y lo posea un espíritu inmundo. Porque no puede coexistir el Espíritu Santo y los espíritus. Eso no hay forma. Mi pastor nos daba una ilustración muy básica, muy ejemplar, pero que traía luces a eso. Él decía, si hay una casa infestada de ratones y le metemos a esa casa unos 10 gatos, bueno, en el mundo ideal salen los ratones, porque a veces los gatos salen, ¿cierto?, con mucho miedo. Hay gatos que le tienen miedo a los ratones, si son muy domesticados. Pero en el mundo salvaje, en el mundo animal, si esa casa está infestada de ratas y ratones y le metemos unos gatos, pues la coexistencia no se va a dar. Los ratones deben de salir. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. Así que un hijo de Dios, repito, puede ser oprimido, puede ser atormentado, pero no puede ser poseído. Ahora, esto no significa que usted y yo tengamos que hacer batalla contra los satánicos. Los satánicos siempre van a estar allí. Y viene una pregunta. ¿Bajo qué autoridad camina usted? Y es una pregunta, permítame hacerla muy personal. Solamente usted sabe la respuesta. Y cuando hablamos de poseído, no solamente estamos hablando de manifestaciones raras y extrañas, sino de actitudes también. A veces hay personas que dicen, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué pensé eso? ¿Yo por qué actúo así? Ese no soy yo. Y no estoy diciendo que solamente tira babasa por la boca y tira la otra. No necesariamente. Pero estamos hablando, ¿cierto?, de bajo qué autoridad camina usted. Y no me estoy refiriendo al gobierno de su país, me refiero a bajo qué autoridad espiritual camina usted. ¿Usted está bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás? Porque no hay más formas de caminar. No hay una autoridad neutra. No, yo ando aquí a lo que me lleve el viento. Se llama viento. No, eso no existe. Porque la Biblia dice, ustedes entonces son hijos, ustedes son hijos del diablo, de su padre Satanás, el padre de la mentira. Diciendo que no somos huérfanos. O tenemos un padre o tenemos el otro. ¿Vivimos en la luz o vivimos en las tinieblas? Y la pregunta es si usted quiere salir de ese mundo de oscuridad. Y yo quiero ir terminando porque sé que me he excedido un poco en el tiempo. Hemos hablado de la realidad de los satánicos y la pregunta del título decía, ¿cómo combatirlo? Bueno, aquí va a empezar la respuesta. Hemos hablado de la realidad de los satánicos, vamos a hablar de la realidad de la autoridad de Jesús. Dice la Biblia, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voz. Miren ustedes acá. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad. Es decir, usted y yo estamos resguardados bajo la autoridad de Jesús. Porque también en ese mundo de cristianos vi uno sacando mucho pecho y diciendo, los demonios se me sujetan. No es sino yo hacer el saco así, salen los demonios.
No, si nos soplamos y salen los demonios. Ay, ellos me tienen miedo, no me tienen miedo usted. Ellos están sueltos porque caminamos nosotros bajo la autoridad de Jesús. Ahora entonces ellos nos ven a nosotros bajo el mando de Jesús, se sujetan a nosotros. Amén. Pero no es con la autoridad de nosotros. Pero nosotros fallamos. Nosotros a veces somos débiles. Como decía un compañero en un campamento, muchachos decían, Jarito, la carne es débil, hermano. Sí, ¿verdad? Claro, porque la carne es débil. Así que a veces no tenemos la autoridad que quisiéramos tener, pero Jesús siempre tiene autoridad. Miren acá. Quiero terminar con 4 cosas que los demonios saben acerca de Jesús. No sé si las hicimos hoy o dentro de 8 días. Ya. 4 cosas. Y aquí viene. Número 1. Reconocen su autoridad y deidad plena. Mire esto. El versículo 24 dice: sé quién eres, el santo de Dios. Es decir, los demonios reconocen la autoridad y deidad. Cuando hablo de deidad, es la divinidad de Jesús. Por eso le dicen, yo, con todo respeto, yo sé quién es. Y no solamente saben quién es, les dice, tú eres el santo de Dios. Así que hay un reconocimiento precisamente a esa autoridad. Número 2. Tienen una antipatía y un odio hacia Jesús. Versículo 24 en esta versión dice: ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? Es decir, puede que alguien venga y se siente aquí y no se sienta molesto, no se sienta estorbado, pero cuando la presencia y la gloria de Dios son manifiestas, los demonios se molestan y no quieren escuchar sobre Jesús. Cuando usted porta la gloria de Dios, la presencia de Dios, todo esto, hay una antipatía y un odio hacia Jesús. Y usted puede experimentarlo de la siguiente manera. Usted puede decir, en su trabajo, en su emprendimiento, yo no sé, yo le caigo mal a este y yo no sé por qué, ni siquiera nunca hemos hablado. ¿Conocen gente así? Y yo te le hago favores a esa persona, pero este me odia. Bueno, aquí entendemos por qué nos molestas, Jesús de Nazaret. Número 3. Tienen un intenso temor hacia Jesús. Dice: has venido para destruirnos. Tuvieron que preguntar: tú nos vas a destruir, nos vas a acabar, nos vas a aniquilar. Es decir, que los demonios tienen un intenso temor. Y número 4, tienen que obedecer la autoridad del Señor. Dice Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Cállate y sal de él. Y yo me puse a buscar un poquito el cállate en el original, en el griego. Y ese cállate, la idea del autor, Marcos en este caso, está hablando de amordazar una bestia. Es una especie de bozal para una bestia furiosa, brava. Y le está diciendo al demonio aquí: te amordazo y sal de él. Es decir, no me diga ninguna palabra, yo no voy a hablar con demonios. No. Cállate y sal de él. No le debo hacer show, no le debo hacer protagonismo, no le debo que todo el mundo, pues, las cámaras, las luces, los reflectores. No. Te amordazo ya por la autoridad que tengo. Amén. Y sal de él. Yo no sé si esta mañana hay gente oprimida, hay gente atormentada, y espero yo no poseída, porque no nos tocaría ser libres, pero bueno, estamos listos para vivir. Amén. Vamos con la autoridad de Jesús. Amén. Pero seguramente usted ha experimentado opresión. Se ha sentido oprimida, ha sentido la lucha, ha sentido fuerte. Ahora yo quiero decirle, no todo es Satanás. Pero la opresión no viene de Dios. Si usted se siente oprimido,
Eso no es que Dios me puso una opresión para probarme. No. Eso no viene de Dios. De Dios vienen las pruebas. Y las pruebas es para pasarnos al siguiente nivel de gloria. Amén. Para eso son las pruebas. No para mirar si somos capaces. No. Para promovernos. Pero la opresión y el tormento vienen de parte de Satanás. ¿Cómo combatir los demonios con éxito? Resguardados, amparados bajo la autoridad de Jesús. ¿Y yo cómo sé que estoy bajo la autoridad de Jesús? Ahora sí te lo voy a decir. Porque si usted cree que Jesús tiene autoridad sobre su vida, usted camina bajo la autoridad de Él. Usted obedece a Él. Usted piensa como Él. Usted dice, yo estoy bajo su autoridad. Usted no puede decir que está bajo su autoridad y hace lo que quiere y le da la gana. Eso sería, pues, ¿cierto? Usted no puede decir en un trabajo que está bajo la autoridad de su jefe, pero su jefe le dice carta y usted le dice blanco. Su jefe le dice amarillo y usted le dice América. No, eso no está bajo autoridad. Eso es un rebelde. Y hay gente que está caminando rebelde. Y no se quieren someter a la autoridad de Jesús. Y están siendo fuertemente oprimidos. Están siendo fuertemente... Hay gente que está viviendo unas ataduras. Y dice, ¿yo cómo salgo y me libero de esto? Yo creo que esta mañana es una mañana de libertad. ¿Cuántos creen? Amén. Póngase de pie. Queremos esta mañana hacer algunas declaraciones de fe. Y vamos a cantar aquí. Usted se va a concentrar, va a asimilar el mensaje. Si le llegó, usted va a decir, bueno, hoy queremos ser libres en el nombre de Jesús. Hoy queremos andar bajo la autoridad de Jesús. Y vamos a decirle, levántate, Señor, y que sean esparcidos todos los enemigos. Antes se burlaban de esto, pero hoy en el mundo real es necesario ser libres en el nombre de Jesús. Y usted va a cantar conmigo, aquí está la letra. Levántate, Señor. Levántate, Señor.